nuevo vídeo para el canal. Aquí estamos junto a algún lugar en Jerusalén. Lucas, capítulo 19, del 28 al 44. Vamos a ver 3 puntos alrededor de lo que es, o se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El primer punto, ahí te va, es la entrada del Salvador. Como segundo punto me gustaría reflexionar alrededor de las lágrimas del Salvador. Y un tercer punto que creo que es, bueno, creo no, es la motivación por la cual uno hace el vídeo, es el conocimiento del Salvador, ¿sí? Así que ahora tenemos relatado en Lucas, en otros evangelios también nos relatan la misma historia, ¿sí? Pero vamos a ver algo de la entrada del Salvador. No quiero que ignoremos la carga histórica que está en ese escrito, ¿no? En Lucas, cuando lo registra eso, era un momento muy importante, no solo en cuanto a historia, no solo en cuanto a liturgia ceremonial, sino también en cuanto a la vida de Jesús. Jesús, por ejemplo, está enfrentando su última semana de vida, por así entendernos. Sí, Jesús ya era una realidad, había nacido de María, había crecido, estaba ejerciendo su ministerio, está llegando al final de su ministerio. Muchos sitúan esta historia en un domingo, sin entrar en debates, ¿no? Pero para entendernos, sitúan esta entrada en domingo y su salida de Jerusalén en domingo, es decir, Él resucitó en domingo. Así que te quiero dejar una idea ya, que quiero que también nos gobierne un poquito toda esta reflexión, es que no se trata de cómo Jesús entra, se trata de cómo Jesús sale. Entra en humildad, y eso es interesante, ¿no? No siendo Dios, estimó al ser igual a Dios, sino que se despojó, se vació, se hizo siervo, se hizo hombre, y una vez hecho siervo fue obediente de muerte y muerte de cruz. Bien, estamos enfrentando esa última semana, pero claro, ahora Dios lo ha exaltado. Jesús no se quedó en una tumba, Jesús resucitó, ¿no? Entonces, fijaros toda la carga histórica, simbólica. Estamos a días vistas ya de celebrar lo que es la Pascua. La Pascua sabemos que convocaba a un montón de gente venido de todos los lugares, con esas ganas, con esa celebración a Dios. Venían cantando sus himnos, aleluya, sus salmos, tenían su colección de himnos y los venían recitando, y entre ellos es uno de los salmos que se les recita a Jesús ahora cuando se le están dando los honores de rey, cuando él está entrando sobre el pollino. Y luego, a nivel de datos, ¿ves? Vamos poniendo datos, esto es como hacer un caldo, ¿no? Uno va poniendo ingredientes y luego pone la olla a hervir y sale un buen caldo. Bien, todos estos datos son importantes, ¿no? Y hacen que salga un buen caldo, ¿no? Fijaros que vamos introduciendo detalles, pero hay que introducir uno muy importante, entre otros, que es el cumplimiento de una serie de profecías. Pero, por ejemplo, una de las más vividas es la de Zacarías 9:9, que les hablaba ya hace 500 años antes, hermano. Les hablaba hace 500 años, 520 años antes, les hablaba de que Jesús iba a entrar, que el rey iba a venir montado sobre un pollino. Y él aquí, Lucas 19, nos relata de esa entrada de Jesús sobre ese pollino. Fijaros toda la carga histórico-simbólica, religiosa, no sé cómo ponerlo, pero es que está todo ahí hay el caldo que sale de ahí es de concentrar pues toda una historia de Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, dice: cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, ahí estamos cerca, o ya es ese cumplimiento de los tiempos. Dios ha tenido todo un tiempo, ¿no? La Biblia nos habla de una revelación general de quién es Dios, pero también nos habla de un programa de redención. Génesis 3:15, por ejemplo: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Cuando el hombre pecó, Dios pronunció una promesa, Dios pronunció un programa, ¿no? Poner enemistad entre la simiente de la mujer, el hombre, y la simiente de la serpiente, el pecado, ¿no? Y que habría una lucha. Y ahora, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo y cumple. Y ahora ese Hijo está entrando triunfalmente, abriendo, por así entendernos, ya la última semana y estocar el último golpe y salir de la historia poderoso y en gloria. Entonces, fijaros, está toda la Biblia metida ahí, ¿no? Toda la carga profunda que tiene esa entrada. Está entrando el rey, pero la nación tenía un conocimiento, ¿verdad? Pero lo tenían entenebrecido, lo tenían encubierto, tenían un conocimiento turbio, ¿verdad? O que leían con unas gafas puestas que les hacía un poco borroso algunas letras y no discernían. Y lejos de caer en una crítica a esa nación, yo quiero rescatar esa idea que creo que es tocante al siglo XXI, que es un mensaje vivido también para nuestro siglo, y es que somos hijos del espíritu de nuestro siglo.
ellos eran hijos, los que recibían ahora a Jesús, eran hijos del espíritu de su siglo, y el espíritu de su siglo despertó en ellos una esperanza mesiánica, y no se la inventaron. Ellos no se inventaron que Jesús, o sea, que el rey iba a venir, que iba a venir. Ellos eso se saca, y se saca bien de las escrituras que tenemos, la Tanakh, ¿no? La Torá, los profetas y los escritos, todos esos documentos que ellos tenían, nuestro Antiguo Testamento, para así entendernos, conforman en el lector esa expectativa de ese rey, porque son muchas promesas que Dios está dando a lo largo y ancho de toda la historia, no solo a través de simbología, sino también a través de palabras directas. Pero volvamos al caso, que Jesús está entrando, y ellos vemos que eran hijos del espíritu de aquel siglo. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros también somos víctimas del espíritu de nuestro siglo. Y esa es la reflexión que yo quiero traer, que ellos conformaron una imagen de Cristo, que estaba bien, pero no estaba del todo bien. Ellos se conformaron como tenía que ser Jesús. Tienes que venir así, tienes que liberarnos así, tienes que quitarnos, en aquel entonces sobre todo, del yugo pesado de vivir bajo el gobierno romano, y ellos esperaban a ese libertador militar, político, pero perdieron la visitación del Salvador espiritual, que ahora el reino ya era una realidad, el reino ya se ha acercado, pero no era un reino ahora físico-político, sino que era un reino espiritual, donde es Cristo gobernando en el corazón del hombre. Y ellos, esa parte, ¿ves? Esa parte de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el sermón del monte, no acababan de entender, eso eran golpes que Jesús fue dando a esa cosmovisión para conformar una verdadera visión del programa que Dios tenía. Dios ya desde Génesis 3.15 inició un programa, y ahora estábamos delante del cumplimiento de ese programa, sobre todo el de la redención, que aún quedan fases por cumplir, pero básicamente en la cruz se cumple todo. ¿Y ahora qué pasa? que eran hijos del espíritu de aquel siglo, y se perdieron ahora, no conocieron el tiempo de la visitación. ¿Cuántas veces, por ejemplo, de la era apostólica, la primera iglesia nacida de Hechos 2, la iglesia primitiva o apostólica, conformaron su teología cristológica, pero según las necesidades que también tenían? Luego entramos en la iglesia imperial, ¿verdad? Que el imperio adopta la religión cristiana como religión central, y si te conviertes bien, y si no, te afeitamos la cabeza. Y eso también conforma la imagen de Jesucristo. Luego entramos en la época oscura, ¿no? En el bache aquel oscuro que se conoce como el medievo, la edad medieval, la iglesia medieval. Bueno, ahí se generó una serie de culturas, de cosmovisiones de Cristo, se desarrolló una serie de teologías, y la gente de aquel siglo era víctima del espíritu de aquel siglo. Sin embargo, después de la iglesia medieval, conocemos que viene la iglesia reformada, los tiempos de la reforma, el tiempo de la ilustración, el tiempo de la imprenta, el que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia. Grandes hombres ilustrados, grandes hombres en conocimientos, sabios, entendidos de lenguajes, empezaron a conformar la nueva teología, ¿no? A reformar aquellas cosas que habían quedado obsoletas. Es decir, conformaron, según el espíritu también de su siglo, una cosmovisión cristocéntrica, y gloria a Dios, porque fueron tiempos de grande apologética. Nos han llegado documentos de razón de fe, de verdad de fe, o sea, una profundidad de teología muy buena. Pero después entramos en una fase más moderna, ¿no? Lo que se conoce como la iglesia moderna. Y es aquella iglesia ya más desprendida del dogma, por así entenderlo, más centrada en el ismo, en el humanismo, la filantropía, que Jesús, verdad, que fue un gran hombre, fue un gran pensador, un revolucionario, fue mucho más que Sócrates. Y ves, también el espíritu de aquella época conformaba la teología cristocéntrica. Pero ¿qué pasa ahora con la iglesia posmoderna? Pues de la moderna está la posmoderna. Bueno, ahí están los sociólogos, antropólogos y toda esa gente viendo qué término le ponemos a lo que estamos viviendo, ¿no? La era de la posverdad. ¿Qué hacemos con la iglesia del siglo XX? Hay 21, estaba pensando en el año 2020 y total. ¿Qué hacemos con nosotros? Somos hijos del espíritu de nuestro siglo, y según el entorno en el que vivimos, así también conformamos a Jesús. Muchos tienen a Jesús como el genio de su lámpara, ¿verdad? Jesús viene y liberta el corazón, tienen esas verdades, pero luego se confunden con cosas como que parece que sea el genio de la lámpara, ¿no? Lo frotan y sale Jesús: pídeme y te daré por herencia las naciones. Nada. Jesús, tienes que hacerme esto, Jesús, tienes que rellenarme esto, Jesús, tienes que hacer esto, Jesús tiene que... Jesús. Y ellos se han conformado, y hay una conformación de cómo tiene que ser Jesucristo.
y no hay una gran revelación de quién es Jesucristo, pero no es una crítica ni a aquella generación, ni a ninguna de las generaciones. Lo que quiero que veamos, hermanos, qué importante es entender que somos hijos del Espíritu de nuestro siglo, y que eso empaña nuestras gafas, no con una maldad, sino simplemente por conformidad, porque vivimos en este siglo y tenemos que acercarnos a la Escritura y que ella abran, nos revelen, quiten el velo y nos muestren realmente la persona y obra de Jesucristo. Jesús ahora está entrando, lo están osanando, le están dando osanas y él empieza a llorar. ¿Y por qué está llorando Jesús? El mismo texto te lo dice: si hubieran conocido lo que era para su paz, si hubieran entendido, si realmente, pero hace que sus ojos estaban velados, y eso le provoca a Jesús un llanto. Jesús que está en el cielo, que el Padre ha elaborado un plan de redención, pero que el Hijo está aplicando ese plan. Él ahora es una realidad, está aguantando todo lo que está aguantando, todas las críticas, todas esas cosas que le están dando, está extendiendo el reino de los cielos, está obrando en milagros. Nunca se había visto todo eso, y si él sabe que hoy le están dando hosana, pero que mañana, unos días después estarán gritando crucifíquenle. ¿Cómo puede ser que un corazón salte de un lugar a otro con tanta rapidez? Porque no habían conocido realmente el tiempo de su visitación. Sus ojos estaban entenebrecidos. ¿Y qué le pasa hoy a la iglesia del año 2020? Que también tiene conformada su cristología según también el espíritu de ese siglo. Y ahora estamos en la era de los relativos, ¿verdad? Y esa es tu verdad, ¿verdad? Pero verdad que hoy no hay absoluto, ¿verdad? No, que es tu verdad, ¿verdad? Todo es relativo, todo se descafeína, ¿no? Todo está como descafeinado, los light, quitarle las cosas, cuidado como dice eso, cuidado con... Y se está perdiendo, y estamos conformando también la cristología alrededor del espíritu de este siglo. Y puede ser que lleguen los días de la visitación y los hayamos perdido. Y esa es la idea. Los discípulos, cuando Jesús resucitó, les reventó el mundo que ellos conocían. No les quedó títere con cabeza, todo su sistema se cayó. Ahí los tienes con los caminantes de Maús. ¿Pero qué ha pasado? Y ahora unas mujeres nos han dicho que este hombre ha resucitado. Les volcó todo. Bueno, el siguiente versículo hasta vuelca mesas, ¿no? en el templo. Volcó todo ese sistema. Quitó todas esas cosas que empañan y que distorsionan las verdades del reino. Él en su ministerio fue sesgando, fue golpeando todas esas cosas que se levantaban superfluas a la rebelión. ¡Oh, Dani! A la revelación, ¿verdad? Cristo fue golpeando a través de su ministerio y sus enseñanzas todas aquellas cosas que se levantaban paralelas a la revelación de Cristo y dejaba sin entendimiento. Pasa que algunos pillaron, otros no pillaron, y como veníamos diciendo, los discípulos estaban locos de la cabeza, pero que se ha ido, que ha resucitado, pero que... Y ahora les defiende el Espíritu Santo. Era una nueva realidad, despertaron a una nueva realidad. Igual que la iglesia del 2020 ha sido golpeada en todo su discipulado, estructuras que se han caído. Es un tiempo de visitación, Dios está hablándonos al corazón, es un tiempo de reflexión profunda. Y lo bonito de eso es que ahora Jesús les va a llevar al conocimiento del Salvador. Fijaros, no conocisteis el tiempo de vuestra visitación, no conocisteis el tiempo de vuestra visitación. Qué importante es conocer el tiempo de la visitación. En Génesis, la historia de Génesis, los primeros capítulos, es apasionante ver cómo cómo Dios visita, Jehová visita. Sí, en el huerto del Edén los fue a visitar. Y los expulsa, tarjeta roja, expulsados. ¿Por qué? Porque pecasteis. Los expulsa fuera del Edén. Pero más adelante Él tiene que visitarlos con agua, tiene que venir una visitación a través del agua, la purificación. Y estoy pensando en los días de Noé, que solo 8 después de la purificación. Y tuvo que mandar un juicio de agua. ¿Por qué? Porque el hombre se había ido todo por el pedregal, que se dice, ¿no? Primero, tarjeta roja, expulsados del Edén. Segundo, venga, agua, purificación, venga, vamos a empezar de nuevo. Y más adelante tiene que venir a confundir a la gente. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel dice, o los confundo, o a estos cabezones soberbios no hay quien les quite la idea de inga. Y tuvo que venir a confundirlo. ¿Ves? Dios ha ido visitando. Luego se llama a Abraham y empieza a visitar, a formar una nación, a traer una palabra para que sean luz y a extender y aclarar el tiempo de la redención. Y ahora Dios está hablando a través de su Hijo, solo como está entrando con el cumplimiento, en los tiempos que está entrando, a la semana que estamos abriendo. Dios está hablando audiblemente, pero habían ojos que veían con tinieblas, estaban velados. Qué importante es el tema del conocimiento. La ignorancia esclaviza, el conocimiento liberta. Y todos tenemos el deseo de buscar ese conocimiento, pero muy pocos se involucran con ese conocimiento.
¿Por qué? Porque eso implica resolver cosas en el corazón. El alcanzar el conocimiento de Cristo implica resolver cosas en el corazón. Y yo quiero animarte que en estos tiempos de visitación, en estos tiempos donde las cosas están siendo sacudidas, que dejemos que Dios mismo, a través de su palabra, el conocimiento de su programa, desvele, quite aquellas cosas que nos ofuscan las verdades de Dios. Que realmente podamos conocerle como Él se muestra en las Escrituras. Que en nuestro corazón haya esa hambre y esa disposición de dejar que Él moldee nuestra imagen, no nosotros moldearlo a nuestra imagen. Y eso es lo que hace el Espíritu del siglo en el que vivamos, moldear a Cristo según nuestras necesidades, en vez de moldearnos nosotros según las verdades de Cristo. Y ese es el tema que yo os quería compartir. Lejos de criticarlo, es sacar a coalición que todos somos hijos del espíritu de este siglo, y que el espíritu de este siglo ofusca la revelación divina. Pero qué bueno cuando vienen estos pasajes y nos confrontan y nos hacen entender que es importante entender el tiempo de la visitación. Familia, ¿tú ya conoces el tiempo de la visitación?